Mi marido metió a su amante de 23 años a nuestra propia cama, mientras mi suegra aplaudía desde el sofá de mi sala. Me dieron 1 hora para largarme de la mansión que yo misma construí. Hice mis maletas, sonreí y me fui en silencio. Lo que esos 3 idiotas no sabían era que acababan de firmar su propia sentencia de muerte financiera y que yo tenía el detonador en mis manos. Mi nombre es Isabela. Si alguien me hubiera dicho hace una década que terminaría siendo la ingenua víctima de una de las manipulaciones más viles, crueles y fríamente calculadas, me habría reído a carcajadas en su cara. Yo era, o al menos eso creía, una mujer sumamente fuerte, tenaz, ferozmente independiente, una mente brillante abriéndose paso a empujones y talento en un mundo de la arquitectura y la construcción dominado casi exclusivamente por hombres. Pero el amor, ¡ay, el amor! El amor tiene una forma perversa y retorcida de vendarte los ojos con una seda tan suave que ni siquiera notas que te estás quedando a oscuras. Te hace creer ciegamente que el veneno que te dan a beber poco a poco es el néctar más dulce, y que las frías cadenas de acero con las que te atan son en realidad los abrazos más cálidos y protectores. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Alejandro. Yo acababa de graduarme con honores de la universidad, rebosante de sueños, con los planos de mi futuro trazados con una precisión milimétrica. Alejandro era magnético, carismático, con una sonrisa que parecía prometerte el universo entero, y unos ojos oscuros en los que era demasiado fácil perderse. Él tenía grandes ambiciones, pero carecía de los cimientos, del conocimiento técnico y de la visión espacial que solo alguien como yo podía aportar. Juntos, o al menos eso me hizo creer él, éramos invencibles. Fundamos su firma de bienes raíces desde la más absoluta nada. Y digo su firma, porque desde el principio, él insistió en que su nombre, Inmobiliaria Alejandro Vargas, le daría más peso en el mercado tradicional, más prestigio ante los viejos inversores conservadores, que aún desconfiaban de una empresa liderada por una mujer joven. Yo, cegada por la ilusión de nuestro proyecto en común y por un amor que me consumía las entrañas, acepté sin dudarlo. Trabajé incansablemente, noches enteras sin dormir, alimentándome de café frío y de la esperanza de nuestro futuro. Fui yo quien diseñó los primeros edificios que pusieron su nombre en el mapa. Fui yo quien negoció con los contratistas cuando él perdía la paciencia. Fui yo quien estructuró cada proyecto, quien salvó la empresa de la bancarrota en 3 ocasiones distintas durante nuestras primeras crisis. Pero ante el mundo y ante las cámaras de las revistas de negocios, el genio, el visionario, el titán de los bienes raíces, era exclusivamente él, Alejandro Vargas. Yo era simplemente su apoyo incondicional, su musa, la sombra silenciosa detrás de su resplandeciente luz. La culminación de mi talento, el proyecto de mi vida, no fue un rascacielos ni un centro comercial, sino nuestra propia casa, una mansión de lujo sin precedentes, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad. Diseñé cada rincón, cada línea, cada espacio de luz, pensando en la familia que estábamos construyendo, pensando en nuestra pequeña hija, Lucía. Lucía tiene ahora 7 años y es el único rayo de luz pura en medio de la oscuridad que se cernía sobre mi vida. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna. Enormes ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz del amanecer, suelos de mármol importado de Italia que yo misma seleccioné pieza por pieza, una escalera flotante de madera de nogal y cristal que parecía desafiar la gravedad, y jardines interiores que fusionaban la naturaleza con el espacio habitable de una manera que dejaba sin aliento a cualquiera que cruzara la puerta principal. Cada detalle, desde la iluminación cálida e indirecta hasta la domótica integrada, fue producto de mi obsesión por la perfección. Esa casa era mi alma materializada en piedra, vidrio y madera. Era mi regalo para él, para nosotros. Pero Alejandro, con su astucia narcisista,
La presentaba a sus amigos y socios comerciales como su gran logro, el trofeo que demostraba su incuestionable éxito financiero. Y yo, una vez más, callaba, sonreía y le preparaba el trago de celebración. Como si la invisibilidad profesional no fuera suficiente tormento, en el ámbito personal tenía que lidiar diariamente con una presencia aún más tóxica y corrosiva. Doña Carmen, mi suegra. Desde el mismísimo instante en que puse un pie en su inmaculada sala de estar por primera vez, supe que me odiaba. Doña Carmen era una mujer de la alta sociedad tradicional, de aquellas que creen fervientemente que el valor de una mujer se mide exclusivamente por su apellido, la blancura de sus manos, su capacidad para organizar tés de caridad y su docilidad absoluta ante su marido. Para ella, yo era una obrera con ínfulas, una arribista que se manchaba las manos con polvo de construcción y que tenía la audacia de querer pensar por sí misma. Sus ataques nunca eran gritos directos. Doña Carmen era una maestra del veneno sutil, de la estocada elegante cubierta de una falsa preocupación maternal. «Ay, Isabela, querida», me decía con una sonrisa gélida, mientras tomábamos el té en tazas de porcelana fina, que ella se encargaba de recordarme que llevaban generaciones en su familia. «¿Qué ojeras tan espantosas tienes hoy? Se nota que trabajas demasiado. Una verdadera dama no debería tener ese aspecto tan marchito. Alejandro se merece una esposa que esté fresca y radiante para él cuando llegue agotado de ser el proveedor, no una mujer que huele a cemento y estrés. ¿No crees que estás descuidando tus verdaderos deberes? Pobre Lucía, creciendo prácticamente criada por la niñera». Cada palabra de doña Carmen era un clavo más en el ataúd de mi autoestima. Yo me defendía. Al principio, le explicaba la importancia de mis proyectos, le recordaba que la empresa de su hijo no existiría sin mis diseños. Pero Alejandro nunca me defendió. Al contrario, cuando nos quedábamos solos, adoptaba esa postura de víctima comprensiva que tan bien dominaba. «Mi amor, ¿sabes cómo es mi madre? Es de otra época», me decía, acariciándome el cabello con una ternura que me desarmaba. «Ella solo se preocupa por ti, por nosotros. Tal vez tiene un poco de razón. Trabajas demasiado. Te exiges demasiado. Me duele verte tan estresada, tan cansada. Yo gano lo suficiente ahora para darnos la vida de reyes que mereces. ¿Por qué no te relajas? Deja que yo me encargue del peso del mundo». Esa era su especialidad, envolver el machismo más retrógrado y la manipulación más perversa en un papel de regalo brillante con un lazo de supuesta preocupación y amor. El gaslighting comenzó de manera tan gradual que parecía el curso natural de las cosas. Si yo le reclamaba que me había dejado fuera de una reunión crucial con inversores a la que yo debía asistir, él me miraba con ojos tristes, llenos de decepción fingida. «Isabela, mi cielo, ¿de qué hablas? Te lo comenté el martes por la noche. Estábamos cenando y te dije que la reunión se había adelantado. Te vi tan agotada que decidí no insistir. Estás tan estresada con esos planos que estás perdiendo la memoria, mi amor. Me preocupas en serio, estás al borde de un colapso nervioso. Necesitas parar». Me lo repetía tantas veces, con tanta convicción, con tantas pruebas fabricadas de mi supuesta inestabilidad, que empecé a dudar de mi propia mente. ¿Realmente me lo había dicho? ¿Estaba yo perdiendo la razón debido a la carga de trabajo? Me sentía exhausta. Sí, el peso de llevar la dirección creativa de la firma, lidiar con mi suegra y criar a Lucía, me estaba pasando factura. Y él, como un depredador olfateando la sangre en el agua, aprovechó mi vulnerabilidad en mi momento de mayor debilidad. Fue justo después de un ataque de pánico que sufrí en la oficina, provocado por una crisis en una obra que Alejandro había gestionado pésimamente a mis espaldas, modificando mis cálculos estructurales para ahorrar costos. Cuando lo descubrí y me enfrenté a él, me hizo creer que yo había firmado esos cambios sin darme cuenta. Esa noche, en nuestra mansión perfecta, me sirvió una copa de vino,
me sentó en el sofá de terciopelo que yo misma tapicé y me tomó las manos con una seriedad que me heló la sangre. Isabela, mi vida, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Te estás matando. Me estás matando de la angustia de verte así, suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro, actuando la preocupación a la perfección. He estado hablando con nuestros abogados fiscales y contadores. La empresa ha crecido exponencialmente, y estamos entrando en una categoría impositiva que nos va a asfixiar si no hacemos una reestructuración agresiva e inmediata. Yo estaba cansada, mi mente nublada por la ansiedad y la duda sembrada por él. ¿Qué quieres decir, Alejandro? ¿Qué tenemos que hacer? Para proteger nuestro patrimonio, para proteger el futuro de Lucía, necesito que me traspases tu porcentaje de las acciones de la firma. Solo sobre el papel, mi amor. Solo temporalmente. Es una maniobra estrictamente fiscal. Si consolidamos todas las acciones a mi nombre, podemos acogernos a un fondo de inversión que reducirá nuestros impuestos a la mitad. Sabes que lo que es mío es tuyo, que todo esto es de ambos, pero ante la ley y Hacienda, necesitamos esta figura. Además, añadió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro hipnótico y paternalista, esto te quitará toda la responsabilidad legal y administrativa. Ya no tendrás que lidiar con abogados, ni con Hacienda, ni con el estrés de las juntas directivas. Podrás descansar, dedicarte a dibujar cuando te plazca, sin presiones, y sobre todo, podrás ser la madre presente que Lucía necesita desesperadamente. Sabes que mi madre tiene razón en eso, la niña te extraña. Mencionó a Lucía, sabía que ese era mi talón de Aquiles. La culpa materna es el arma de destrucción masiva más efectiva, y él la detonó justo en el centro de mi pecho. Sentí que me ahogaba. Quería proteger a mi hija, quería proteger el futuro que habíamos construido, y en el fondo, anhelaba desesperadamente un descanso del constante torbellino de estrés en el que vivía. Pero Alejandro, es mi empresa también, yo la diseñé, yo la levanté. Firmar algo así se siente mal, balbuceé, con lágrimas de pura frustración asomando a mis ojos. Él endureció la mirada por una fracción de segundo. Un destello gélido que desapareció tan rápido que pensé que me lo había imaginado, reemplazado inmediatamente por una máscara de dolor herido. ¿No confías en mí, Isabela? Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿crees que yo te quitaría algo? Me duele en el alma que pienses que soy capaz de traicionarte de esa manera. Lo hago por nosotras, por nuestra familia. Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo por los impuestos. ¿Quieres arriesgar el futuro de Lucía por una cuestión de ego? Cedí. Ante la amenaza de perderlo todo, ante la culpa de no ser una buena madre, ante la manipulación experta del hombre que amaba ciegamente, cedí. Al día siguiente, en la oficina aséptica de su abogado, un hombre que no me dirigió la mirada ni una sola vez, firmé los documentos que me despojaban legalmente de la empresa que yo había creado con mi sudor, mis lágrimas y mis madrugadas. Me dije a mí misma que era un mero trámite, un sacrificio temporal por el bien común de mi familia. Pero el hambre de Alejandro Vargas no conocía límites. Una vez que tuvo el control absoluto de la empresa, su comportamiento empezó a cambiar sutilmente. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes y prolongados. Las cenas de negocios se extendían hasta la madrugada. Y doña Carmen, se instaló prácticamente en nuestra casa. Venía todos los días, bajo la excusa de ayudarme ahora que no tenía nada que hacer. Sus críticas se volvieron más afiladas, más crueles, ya sin el barniz de la cortesía. «Mírate, paseándote en pijama a las 11 de la mañana», decía con desdén, viéndome organizar mis bocetos en la mesa del comedor. «Alejandro se está partiendo el lomo trabajando para mantenerte en este palacio. Y tú ni siquiera te has maquillado. Te has convertido en un adorno inútil, Isabela. Y los hombres, mi querida ingenua, tarde o temprano se aburren de los adornos inútiles que ya no brillan».
Yo me mordía la lengua hasta sangrar para no responderle y provocar otra pelea con Alejandro, quien invariablemente se pondría del lado de su madre. La ansiedad me devoraba por dentro. Me sentía atrapada en la casa dorada que yo misma había diseñado. Y entonces llegó el golpe de gracia, disfrazado una vez más de amor y protección. Unos meses después de haberle cedido la empresa, Alejandro llegó a casa con un ramo enorme de mis flores favoritas y una botella de champán carísimo. Me habló de una demanda frívola, absurda, pero potencialmente peligrosa, de un antiguo contratista que buscaba extorsionar a la inmobiliaria aprovechando un vacío legal en un contrato viejo. No te preocupes, mi cielo, mis abogados lo tienen todo controlado. Es un charlatán, me tranquilizó, sirviéndome una copa. Sin embargo, me han aconsejado blindar nuestros activos más valiosos, por si acaso, por la más remota posibilidad de que un juez corrupto le dé la razón a ese infeliz. Tenemos que proteger el techo bajo el que duerme nuestra hija, Isabela. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué hablas? Necesitamos poner la casa a mi nombre, de forma exclusiva, lo dijo rápido, como quien se arranca una tirita. Como tú no tienes ya participación en la empresa, si hay un embargo contra mis bienes o los de la empresa, y la casa está a nombre de ambos, podrían embargar tu mitad o complicarlo todo. Si está solo a mi nombre, y yo declaro un fideicomiso ciego de protección familiar, es intocable. Es un movimiento estratégico de los abogados. Es para protegerte a ti y a Lucía de mis problemas corporativos. Quiero que vivan tranquilas, sabiendo que este palacio que tú creaste, nadie nos lo podrá arrebatar jamás. La locura, la absoluta insensatez de su argumento no pasó desapercibida para mí. Era contradictorio, no tenía sentido legal. Mi intuición me gritaba que era una trampa mortal, pero yo estaba tan desgastada psicológicamente, tan hundida en la depresión, que él mismo se había encargado de alimentar aislándome de mi trabajo y exponiéndome al acoso de su madre, que no tuve la fuerza para luchar. Cuando le cuestioné la lógica legal de su petición, él estalló. Fue la primera vez que levantó la voz. Maldita sea, Isabela, me parto el lomo, me enfrento a tiburones todos los días para darles esta vida, y tú me vienes con paranoia y desconfianza. Si no quieres firmar, no firmes. Deja que nos quiten la casa, deja que Lucía se quede en la calle, porque su madre es una histérica que no confía en su propio marido. Lloró. Derramó lágrimas de rabia y de lo que parecía ser una traición profunda. Me hizo sentir como un monstruo, como la peor esposa del universo. Me pidió perdón de rodillas, me besó las manos, me juró por la vida de nuestra hija que solo intentaba protegernos. Y yo, rota en 1000 pedazos, ciega por el abuso emocional sistematizado, volví a firmar. Firmé los papeles que me quitaban mi hogar, la obra maestra de mi vida. Me quedé sin empresa, sin ingresos propios, sin casa y sin red de seguridad. Estaba absolutamente a su merced. Creí que ese sería el fondo de mi pozo. Creí que habiéndole entregado todo, él finalmente estaría tranquilo, satisfecho, y volveríamos a ser la pareja que alguna vez imaginé que éramos. ¡Qué estúpida fui! Al entregarle mi armadura y mis armas, no compré paz, simplemente le facilité la tarea de destruirme por completo. El último año fue un infierno en la tierra. Me convertí en un fantasma en mi propia mansión. Alejandro estaba cada vez más ausente, frío, distante. Cuando estaba en casa, me trataba con una condescendencia que me enfermaba. Me daba una mensualidad, como si yo fuera una adolescente, controlando cada centavo que gastaba. Doña Carmen me trataba abiertamente como a una sirvienta glorificada, una intrusa tolerada únicamente porque había parido a su nieta. Las llamadas nocturnas de Alejandro, que él contestaba encerrándose en el despacho, el perfume de mujer barato y empalagoso que impregnaba sus camisas, bajo la excusa de que su secretaria nueva usaba demasiado perfume, las reuniones de fin de semana, todas las señales de alerta rojas, brillantes y ruidosas estaban ahí, pero yo elegí cerrar los ojos.
negación absoluta. Porque si admitía la verdad, tendría que enfrentar el hecho de que había regalado mi vida entera a un monstruo, y no me sentía lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esa caída. Pero la verdad es como el agua. Siempre, tarde o temprano, encuentra por dónde filtrarse y destruir el dique más sólido. Y mi dique se rompió un martes por la tarde. Un martes cualquiera, en el que regresé a mi casa, mi santuario robado, antes de lo previsto después de llevar a Lucía a sus clases de ballet. Y entonces, todo cobró sentido. Cada mentira, cada manipulación, cada documento firmado. La puerta principal estaba sin cerrojo. Al entrar, escuché risas. No eran las risas inocentes de mi hija, ni las carcajadas secas de doña Carmen. Era la risa cantarina, aguda y vulgar de una mujer. Caminé por el pasillo de mármol que yo misma elegí, sintiendo cómo el frío de la piedra se instalaba en mi alma, congelando mi corazón en el acto. La risa provenía de nuestro dormitorio principal, mi lugar más íntimo. Mi marido había metido a su amante a mi casa, a nuestra cama, y fue en ese preciso instante, viendo a esa mujer envuelta en mis sábanas de seda italiana, con Alejandro sirviéndole el mismo champán que usó para embaucarme años atrás, que la venda no se cayó de mis ojos, se hizo pedazos. No lloré, no grité, no armé un escándalo, dándoles el placer de verme destruida. La Isabela débil, asustada y manipulada murió en ese mismo segundo en el marco de esa puerta. La Isabela que renació de esas cenizas humeantes era de hielo y fuego. Hice mis maletas. En el más absoluto silencio, recogí solo mis cosas, lo que verdaderamente me pertenecía. Y mientras cerraba la cremallera de mi equipaje, me miré en el espejo inmenso del vestidor. Sonreí. Fue una sonrisa aterradora, gélida, una promesa silenciosa de destrucción absoluta. Ellos creían haberme dejado en la calle, sin nada. No tenían ni la más remota idea de lo que acababan de despertar. No sabían que la arquitecta que les construyó su imperio de cristal y mentiras conocía perfectamente dónde estaban los pilares fundamentales y exactamente cómo detonarlos para que todo el edificio se les cayera encima. El juego apenas comenzaba, y Alejandro Vargas iba a descubrir que el infierno no tiene la furia de una mujer brillante a la que le han arrebatado todo y que ya no tiene absolutamente nada más que perder. El viaje a París con Mónica, mi mejor amiga y confidente, había sido un respiro necesario. Habíamos adelantado nuestro regreso 2 días, porque, en el fondo, una inquietud me carcomía el alma, una intuición, ese sexto sentido que las mujeres desarrollamos cuando el aire en nuestro hogar comienza a oler a mentira. El trayecto desde el aeropuerto hasta nuestra mansión en Las Lomas fue silencioso. El cielo gris de la ciudad parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre mi vida. Una vida que yo creía perfecta, construida con 15 años de esfuerzo, sudor, lágrimas y una devoción ciega a un hombre que no la merecía. Al cruzar los imponentes portones de hierro forjado de nuestra propiedad, noté algo extraño. El coche de Alejandro, mi esposo, no estaba, pero en la entrada principal, estacionado con una desfachatez insultante, había un auto deportivo de color rojo chillón, un modelo que gritaba vulgaridad y juventud inexperta a kilómetros de distancia. Fruncí el ceño. Mónica me miró de reojo, su expresión reflejando mi propia confusión. ¿Esperabas visitas, Isabela?, preguntó Mónica, su voz teñida de una leve preocupación. No, respondí, mi voz apenas un susurro tenso. Alejandro me dijo que estaría todo el fin de semana en Monterrey revisando los planos del nuevo centro comercial. Bajé del coche, mis tacones resonando contra el mármol del pórtico con una autoridad que de pronto sentí frágil. Al abrir la pesada puerta de roble tallado, el ambiente me golpeó como una bofetada física. No era mi casa. El aroma a lavanda y sándalo que yo personalmente me encargaba de mantener había sido reemplazado por un perfume empalagoso, barato, una fragancia floral tan abrumadora que me provocó náuseas instantáneas. «Buenas tardes, señora»,
Marta, mi ama de llaves de confianza durante la última década, apareció en el vestíbulo. Estaba pálida, temblando ligeramente, sus ojos evitando los míos, como si temiera ser fulminada por un rayo. Llevaba una pila de toallas de seda en los brazos, mis toallas importadas de Italia. Marta, ¿qué sucede aquí? ¿De quién es ese auto espantoso que está en la entrada? Exigí, sintiendo cómo el ritmo de mi corazón se aceleraba, bombeando una mezcla de adrenalina y un miedo frío y paralizante. Señora, yo, el señor Alejandro, él, Marta tartamudeaba, mirando aterrorizada hacia la gran escalera de caracol que conducía a las habitaciones principales. No necesité escuchar más. Dejé a Mónica en el vestíbulo, quien ya empezaba a murmurar improperios, y subí las escaleras de dos en dos, impulsada por una rabia ciega y una urgencia que me quemaba la sangre. A medida que me acercaba al segundo piso, las voces se hicieron más claras. Risas, risas agudas, tintineantes, insoportables, y otra voz, más grave, áspera y familiar, riendo en respuesta. Me detuve en seco frente a las dobles puertas de caoba de nuestra habitación principal, el santuario que había compartido con Alejandro durante más de una década. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si estuvieran exhibiendo un espectáculo macabro para todo el que pasara. Lo que vi me dejó sin aliento, como si me hubieran arrancado los pulmones del pecho. Allí estaba ella, Valeria, la asistente de 23 años de Alejandro, la niñita recién graduada que yo misma había aprobado contratar porque me dio lástima su supuesta situación económica. Valeria, con su cabello rubio oxigenado y su cuerpo esculpido a base de cirugías baratas que Alejandro seguramente había pagado. Pero lo que me destrozó no fue verla en mi casa. Fue verla en mi habitación, frente a mi inmenso espejo de cuerpo entero, probándose mis joyas. Llevaba puesto mi bata de seda favorita, la que Alejandro me había regalado en nuestro 10º aniversario. Y no solo eso, estaba dando órdenes a mis empleadas. No, esa cama está mal tendida, Rosa, decía Valeria con una voz chillona y condescendiente, imitando torpemente un tono de autoridad que le quedaba ridículo. El señor Alejandro odia las arrugas en las sábanas. Y saquen todos esos cuadros viejos de la señora Isabela. Me deprimen. Quiero poner mis propias fotos aquí. Pero la traición no terminaba ahí. Giré un poco la cabeza. Mis ojos ardían por las lágrimas reprimidas y la pura indignación. Y allí, sentada cómodamente en mi sillón de lectura, sosteniendo una taza de mi porcelana china más fina, estaba doña Carmen, mi suegra. La mujer que había tolerado durante 15 años, la mujer a la que le había pagado las deudas de juego y las facturas médicas cuando Alejandro estaba en la bancarrota. Doña Carmen daba un pequeño sorbo a su té y sonreía con una malicia que me revolvió el estómago. «Haces muy bien, mi niña», le decía doña Carmen a Valeria, su voz destilando veneno azucarado. Esta casa necesitaba aire fresco, sangre joven. Isabela ya estaba demasiado marchita, demasiado aburrida. Alejandro es un hombre en la plenitud de su vida, un visionario. Necesita a una mujer vibrante como tú a su lado, no a una reliquia amargada que se la pasa trabajando y ni siquiera le dio un heredero. Me apoyé contra el marco de la puerta, sintiendo que el mundo giraba vertiginosamente a mi alrededor. 15 años. 15 años de ser la esposa perfecta, la socia perfecta, la nuera perfecta. Todo desmoronándose en un instante, reemplazado por esta farsa grotesca. La humillación era profunda, viscosa. Se adhería a mi piel como alquitrán hirviendo. Di un paso al frente, mis tacones haciendo un ruido seco y definitivo sobre la madera. ¿Se puede saber qué demonios significa este circo en mi casa? Mi voz sonó más fuerte y firme de lo que me sentía por dentro, cortando el aire viciado de la habitación como una cuchilla de acero. Valeria dio un respingo, soltando el collar de diamantes que sostenía. Se giró hacia mí, sus ojos muy abiertos por una fracción de segundo,
antes de ser reemplazados por una sonrisa cínica, triunfal. Se ajustó mi bata de seda, remarcando deliberadamente su figura juvenil. «Oh, Isabela, vaya, no te esperábamos hasta el lunes», dijo, con un tono de falsa sorpresa tan mal actuado que resultaba insultante. ¡Qué incómodo! Doña Carmen ni siquiera se inmutó. Dejó su taza de té sobre la mesita y me miró de arriba a abajo con una expresión de profundo desprecio, como si yo fuera una plaga de insectos que había infestado su precioso sillón. «Vaya, la reina del hielo ha regresado antes de tiempo», dijo mi suegra, arrastrando las palabras. «Isabela, no hagas una escena, por el amor de Dios. Tienes la edad suficiente para tener un poco de dignidad. Era cuestión de tiempo que esto sucediera. No podías esperar retener a mi hijo para siempre con esa actitud tuya de sabelotodo y esa frialdad de cadáver. Mírate, estás acabada». Valeria le ha devuelto la sonrisa a mi hijo. Le ha devuelto la vida. Sentí que la sangre me hervía. Cada palabra de esa anciana víbora era un dardo envenenado. «Esta es mi casa, Carmen. Mía. Yo pagué la hipoteca cuando tu hijo no era más que un contratista de quinta categoría con delirios de grandeza», siseé, dando un paso amenazador hacia ella. «Y tú, Valeria, quítate mi bata inmediatamente y sal de mi casa antes de que llame a la policía por allanamiento de morada y robo de mis joyas». Valeria soltó una carcajada estridente, tirando la cabeza hacia atrás. «Ay, Isabela, por favor, no seas patética. ¿Tu casa?» Valeria se acercó a mí, su aliento apestando a mint fresca y falsedad. «Deberías revisar tus papeles, cariño. Alejandro y yo ya hemos hecho algunos arreglos. Y sobre llamar a la policía, no creo que quieras hacer eso. Te verías muy mal haciendo un escándalo de loca celosa». «¿Qué arreglos?», pregunté, mi voz temblando ligeramente por primera vez. Antes de que la intrusa pudiera responder, escuché pasos pesados subiendo las escaleras. Una presencia que conocía demasiado bien, Alejandro. Apareció en el umbral, impecablemente vestido con un traje a medida que yo había diseñado para él. Su cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, su mandíbula cuadrada, esos ojos que una vez me miraron con amor y que ahora solo albergaban una frialdad glacial y un orgullo desmedido. Se detuvo al verme, pero no hubo sorpresa en su rostro, ni un ápice de culpa, solo molestia. Una profunda y evidente molestia por mi presencia, como si yo fuera una mosca interrumpiendo su banquete. «Isabela, estás aquí temprano», dijo Alejandro, cruzándose de brazos, su voz carente de cualquier emoción humana. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», grité, finalmente perdiendo el control, mi voz desgarrándose por el dolor y la furia. «Llego a mi casa y encuentro a tu madrecita tomando té, mientras tu ramera de 23 años se prueba mi ropa en mi habitación. Dime qué significa esto, Alejandro. Exijo una explicación ahora mismo». Alejandro suspiró, frotándose el puente de la nariz, como si yo fuera una niña caprichosa que le estaba dando dolor de cabeza. Entró en la habitación y, frente a mis propios ojos, frente a toda nuestra historia juntos, pasó un brazo posesivo por la cintura de Valeria, atrayéndola hacia él. Ella le sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, lanzándome una mirada de absoluta victoria. «Baja la voz, Isabela, estás alterando a mi madre», dijo Alejandro, su tono cruel y cortante. «No hay necesidad de gritos ni dramatismos baratos. Las cosas son exactamente lo que parecen. Se acabó, Isabela. Nuestro matrimonio está muerto desde hace años, y tú lo sabes. Eres aburrida. Eres predecible. Te has convertido en un robot obsesionado con el trabajo y el prestigio. Ya no hay pasión, no hay fuego. Valeria me hace sentir vivo de nuevo. Ella es joven, es hermosa, es sumisa, todo lo que tú nunca supiste ser. Quiero el divorcio». El golpe fue devastador. 15 años de lealtad, de construir un imperio juntos ladrillo a ladrillo. Yo fui su cerebro, su estratega, la que corregía sus errores garrafales, la que sonreía en los eventos de caridad mientras él coqueteaba descaradamente. Y ahora me desechaba como a un trapo viejo por una cara bonita
y un cuerpo moldeado en quirófano. ¿El divorcio? Repetí, mi voz sonando hueca, como si viniera de otro planeta. ¿Así sin más? ¿Me traes a tu amante a nuestra casa, a mi cama, y me exiges el divorcio frente a tu madre, que aplaude como una foca? ¿Eres tan cobarde que no pudiste decírmelo a la cara antes de meterla aquí? Yo no le debo explicaciones a nadie, y menos a ti en mi propia casa, escupió Alejandro, su arrogancia asomando en cada sílaba. He hablado con mis abogados. Te haré una oferta generosa, por supuesto, por los viejos tiempos. Pero esta es mi casa ahora. Valeria y yo vamos a empezar una nueva vida aquí. Así que te sugiero que te calmes. No hagas que esto sea más difícil para ti de lo que ya es. Oh, y cariño, intervino Valeria, soltándose del abrazo de Alejandro y caminando hacia mi inmenso vestidor, un espacio del tamaño de un departamento pequeño, lleno de ropa de diseñador que había coleccionado con esmero durante años. Creo que no te vas a poder llevar todo esto. Valeria empezó a sacar perchas con mis vestidos de Chanel, mis chaquetas de Dior, mis blusas de seda de Valentino. Las tiraba sobre la cama, con un desprecio asqueroso. Alejandro me ha dicho que puedo quedarme con lo que quiera. Y la verdad, aunque la mayoría de tus cosas son de señora mayor, creo que puedo hacer algunos arreglos. Estos zapatos Jimmy Choo, por ejemplo, levantó un par de mis tacones exclusivos. Me quedan perfectos. Son míos ahora. Tú ya no los necesitas. ¿A dónde vas? No creo que tengas muchas galas de caridad a las que asistir, ex señora. Doña Carmen rió por lo bajo. Déjala, Valeria, que se lleve sus harapos. Siempre tuvo un gusto demasiado austero. Tú le darás color a esta mansión. El nivel de humillación era astronómico. Querían verme destrozada. Querían verme suplicar, llorar, arrastrarme por el suelo pidiendo piedad, suplicándole a Alejandro que me amara, que me diera otra oportunidad. Alejandro me miraba desde su pedestal, esperando mi colapso nervioso, esperando que yo confirmara su versión de que yo era la mujer inestable y amargada. «Tienes una hora, Isabela», sentenció Alejandro, sacando su reloj de oro del bolsillo. «Tienes exactamente una hora para empacar lo esencial y largarte de mi casa. Mónica está abajo. Ella puede ayudarte a llevar tus maletas. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio el lunes a la oficina. Y por cierto, estás fuera de la empresa también. No te quiero cerca de mis proyectos. Yo soy el presidente. Yo construí este imperio». El silencio cayó en la habitación, denso y sofocante. Las tres figuras me miraban. La suegra venenosa, la amante triunfal y el marido traidor. Estaban saboreando mi destrucción, alimentándose de mi dolor. Esperaban la explosión. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, pero en lugar de traer pánico y lágrimas, trajo una claridad asombrosa, cristalina, gélida. Fue en ese preciso milisegundo cuando el dolor se transformó. La tristeza se evaporó, consumida por el fuego de una furia tan pura y calculada que casi me hizo temblar de placer. El llanto que amenazaba con salir se congeló en mi garganta y se transformó en algo mucho más letal. Abrí los ojos, los miré uno por uno. A doña Carmen, con su té y su maldad marchita. A Valeria, con mi ropa en sus manos sudorosas y su juventud comprada. A Alejandro, el idiota arrogante que creía ser un dios griego de la arquitectura y los negocios. Y entonces, en lugar de gritar, en lugar de llorar, en lugar de rogar, sonreí. No fue una sonrisa histérica, ni una sonrisa fingida. Fue una sonrisa amplia, genuina, escalofriante, una sonrisa que no llegó a mis ojos, porque mis ojos estaban muertos para ellos, pero que curvó mis labios con una satisfacción profunda y secreta. La habitación entera pareció bajar 10 grados de temperatura. Alejandro frunció el ceño, su expresión de triunfo vacilando por primera vez. «¿De qué te ríes, desquiciada?», preguntó, un ligero tono de incertidumbre asomando en su voz autoritaria. «De nada, querido», respondí, mi voz suave como el terciopelo, tranquila, controlada.
Me acerqué al vestidor, ignorando a Valeria, que se apartó instintivamente, perturbada por mi repentina calma. Saqué 2 maletas Louis Vuitton grandes y comencé a guardar metódicamente algunas mudas de ropa, mi laptop personal, mis documentos importantes y mis joyas más valiosas, aquellas que había comprado con mi propio dinero antes de conocerlo. Doña Carmen me miraba con desconfianza. Se volvió loca. El shock le afectó el cerebro. «Sácala de aquí ya, Alejandro, antes de que empiece a romper cosas», murmuró mi suegra, apretando su taza. Seguí empacando en silencio, mis movimientos precisos y elegantes. Valeria me observaba, desconcertada, sosteniendo aún mis zapatos. «Puedes quedarte con los Jimmy Choo, Valeria», le dije, sin siquiera mirarla, mientras cerraba la cremallera de la primera maleta. «Considéralos un regalo de despedida. Vas a necesitar correr rápido cuando el castillo de naipes se derrumbe». «¿De qué estupideces estás hablando, Isabela?», gruñó Alejandro, dando un paso hacia mí, su impaciencia evidente. «Deja de hacerte la misteriosa. Tienes 50 minutos». Me detuve. Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi sonrisa se ensanchó aún más. ¿Por qué sonreía? Era simple, hermoso y poéticamente destructivo. Alejandro se creía un genio. Había pasado los últimos 3 años trabajando en su obra magna, el proyecto que lo consagraría a nivel internacional, el Palacio de Cristal, un gigantesco y lujoso centro comercial en el corazón financiero del país, un proyecto de más de 50 millones de dólares. Había invertido todo nuestro capital, había pedido préstamos astronómicos, había hipotecado incluso otras propiedades sin que yo lo supiera hasta hace poco, todo por ese monstruo de cristal y acero. Pero Alejandro, en su infinita arrogancia, era descuidado. Era un visionario, sí, pero odiaba los detalles técnicos, odiaba la burocracia, los cálculos minuciosos, las revisiones estructurales. Para eso me tenía a mí. Yo era la ingeniera principal en las sombras, la que revisaba cada plano, cada cálculo de carga, cada estudio de suelo. Y yo sabía algo que él ignoraba por completo. Sabía que en el sector norte de la estructura, la base principal que sostenía el enorme domo de cristal, había un error de cálculo monumental, un error en la resistencia de los materiales elegidos por su contratista barato, una falla estructural fatal. El peso del domo, combinado con la presión del viento y las variaciones de temperatura de la ciudad, haría que los cimientos cedieran en cuestión de meses después de la inauguración. Un colapso catastrófico era inminente. Yo había descubierto el error hace 2 semanas. Había pasado noches en vela recalculando, diseñando una solución, un rediseño de emergencia que requeriría una inyección extra de 5 millones de dólares y un retraso de 3 meses. Estaba a punto de decírselo cuando me fui a París. Pero lo más importante, lo más absolutamente divino de esta situación, era que los permisos finales de seguridad y construcción, los documentos legales que autorizaban el inicio del vertido de concreto para esos cimientos la próxima semana, esos documentos requerían mi firma como ingeniera jefa del proyecto. Y yo, simplemente, no los había firmado, ni los iba a firmar jamás. Alejandro estaba a punto de construir una trampa mortal de 50 millones de dólares sobre cimientos de papel. Estaba a punto de cometer el mayor fraude de negligencia criminal en la historia del país, y él no lo sabía. Sus nuevos ingenieros, a los que había contratado para reemplazarme y hacer todo más barato, eran unos incompetentes que solo le decían lo que él quería escuchar. Iban a perderlo todo, su empresa, su reputación, su dinero e incluso, muy probablemente, su libertad. Se enfrentarían a demandas multimillonarias y posibles cargos penales. Y yo iba a estar sentada en primera fila, bebiendo champán, viendo cómo el imperio que él creía suyo se reducía a escombros y polvo. 50 minutos es mucho tiempo, Alejandro, dije suavemente, tomando el asa de mi primera maleta. No necesito más que esto. El resto es solo equipaje inútil. Como tú.
Caminé hacia la puerta, pasando junto a Valeria y doña Carmen. Me detuve en el umbral, dándoles la espalda por un momento. Disfruten de la casa, disfruten de mi ropa, disfruten del dinero mientras dure, dije, mi voz resonando en la habitación con un eco profético. Valeria, asegúrate de que te compre muchas cosas bonitas rápido. Carmen, disfruta tu té en ese sillón. ¿Y tú, Alejandro? Me giré por última vez, clavando mi mirada gélida en sus ojos. Asegúrate de revisar los planos del sector norte del Palacio de Cristal antes de verter el concreto el martes. Oh, espera, no tienes los cálculos correctos. Ni mi firma. Qué pena. La confusión cruzó el rostro de Alejandro. ¿De qué hablas? Los planos están perfectos. ¿El equipo los revisó? Solté una última risa, breve, seca y absolutamente desprovista de piedad. Buena suerte, Alejandro. La vas a necesitar. Salí de la habitación, mis pasos resonando en el pasillo, firmes, imparables. No miré atrás. Dejé a los 3 tontos en mi habitación, regodeándose en su victoria pírrica, inconscientes de que acababan de comprar un boleto de primera clase en el Titanic, y yo era la única que sabía dónde estaban los botes salvavidas. Bajé las escaleras, donde Mónica me esperaba con cara de guerra. ¿Nos vamos?, le pregunté, con una calma que la desconcertó por completo. Isabela, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan...? Mónica buscaba la palabra adecuada. ¿Tan tranquila? Te vi sonreír, por el amor de Dios. Mónica querida, dije, abriendo la puerta principal y saliendo al aire fresco de la tarde, dejando atrás 15 años de mentiras. Me acaban de hacer el favor más grande de mi vida. Ahora, acompáñame a mi abogado. Tenemos que preparar un fideicomiso blindado y comprar palomitas. El espectáculo está a punto de comenzar. Mientras el auto se alejaba de la mansión, miré por el espejo retrovisor. La casa se veía majestuosa, enorme, una prisión de oro de la que acababa de escapar. Valeria podía quedarse con el marido traidor, con las joyas usadas y con la ropa pasada de moda. Yo me quedaba con mi dignidad, mi libertad y la dulce, fría e inevitable venganza. El karma no es una perra. El karma soy yo. Y apenas estaba calentando motores. El frío en aquel apartamento no era solo físico. Era un frío que se te metía en los huesos, que te helaba el alma y te recordaba a cada segundo lo bajo que habías caído. Era un eco constante de mi fracaso, o más bien, de mi ingenuidad. Desperté tiritando, envuelta en 3 mantas raídas que raspan la piel, sintiendo el aire helado colarse por las rendijas de una ventana que apenas cerraba. A mi lado, en el único colchón que teníamos tirado directamente sobre el suelo de cemento, Lucía dormía. Su pequeña respiración formaba bajaradas de vapor en la oscuridad de la madrugada. Verla así, encogida, buscando un calor que yo apenas podía darle, fue como si me clavaran 1000 puñales en el pecho. Las lágrimas, traicioneras y amargas, comenzaron a brotar de mis ojos, resbalando por mis mejillas frías. Lloré en silencio, ahogando los sollozos con la mano para no despertarla. Lloré por la casa hermosa que nos habían arrebatado. Lloré por la confianza pisoteada, por los diseños que eran como mis hijos, ahora llevando el nombre de un impostor. Lloré de rabia, de impotencia. Alejandro me había dejado en la calle. Peor aún, me había despojado de mi identidad profesional. Para el mundo, yo era nadie. Él era el genio. La injusticia de todo aquello me asfixiaba. Me levanté despacio, pisando el suelo helado descalza, y caminé hacia la pequeña cocina. Una bombilla parpadeante iluminaba débilmente el espacio. Abrí la alacena, medio paquete de fideos, 1/4 de litro de leche y algo de pan duro. Ese era nuestro patrimonio. Me serví un vaso de agua del grifo, que sabía a óxido, y me miré en el pequeño espejo manchado que colgaba sobre el fregadero. Tenía ojeras oscuras, el cabello revuelto y sin brillo, y una expresión de derrota total.
¿Era esta la Isabela que había diseñado el rascacielos más innovador de la ciudad? ¿Era esta la mujer brillante a la que todos elogiaban a sus espaldas, mientras Alejandro se llevaba los aplausos? No. Esa noche, mientras la ciudad entera dormía en sus camas calientes, algo hizo clic dentro de mí. El llanto cesó abruptamente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Llorar no iba a pagar el alquiler. Llorar no le iba a dar de comer a Lucía. Llorar, ciertamente, no iba a destruir a Alejandro. La tristeza se solidificó, transformándose en una ira fría, calculadora y cristalina. Las cenizas de mi antigua vida no iban a ser mi tumba, iban a ser el fertilizante de mi nueva ambición. Necesitaba un plan, necesitaba poder. Y en este mundo cruel de los negocios y la arquitectura, el poder solo respondía a una cosa: el capital. Alejandro tenía a los bancos comiendo de su mano gracias a mis proyectos. Yo no tenía nada, pero sabía quién tenía el dinero, y sobre todo, quién tenía un motivo para odiar a Alejandro tanto como yo. Diego Montenegro. El nombre resonó en mi mente como una campana. Diego era el rival más acérrimo de Alejandro. Durante años, habían competido por los contratos más jugosos, por el prestigio, por el control del horizonte de la ciudad. Y Alejandro siempre le ganaba en el último segundo, con sus diseños innovadores. Mis diseños. Diego era un tiburón implacable, un hombre de negocios brillante, pero le faltaba la chispa creativa, el genio visionario. Y yo era exactamente ese genio. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Planché mi único traje decente, el único que había logrado rescatar en bolsas de basura la noche que nos echaron. Lo cepillé con cuidado, intentando borrar las marcas del desastre. Me recogí el pelo en un moño tirante, ocultando la fatiga bajo una capa gruesa de maquillaje barato, pero bien aplicado. Lucía despertó, y le preparé un poco de leche caliente. «Mami va a salir hoy, mi amor», le dije, besando su frente. «Mami va a recuperar lo nuestro». La dejé al cuidado de la vecina, una señora mayor tan pobre como nosotras, pero de corazón noble. El viaje en autobús hasta el distrito financiero fue humillante. Estrujada entre la multitud, olía el perfume caro de las personas que se dirigían a sus oficinas con aire de importancia. Yo solía ser una de ellas. Ahora, era una extraña, una paria. Al bajar frente a la Torre Montenegro, el edificio se alzaba imponente, un coloso de cristal negro que parecía absorber la luz del sol. Tomé una gran bocanada de aire, arreglé mis solapas y entré. El vestíbulo era de mármol frío y pulido. La recepcionista me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y desdén. «¿Tiene cita?», preguntó con tono aburrido. «Dígale al señor Montenegro que Isabela Vargas está aquí. Y dígale que sé exactamente por qué los cimientos del proyecto Fénix de Alejandro fallarán en menos de un año». Esa fue la clave. El proyecto Fénix era la joya de la corona de Alejandro, el centro comercial masivo que me había robado antes de echarme. Diego había perdido esa licitación y estaba furioso. La mención de un fallo estructural fue el cebo perfecto. 10 minutos después, estaba sentada en un despacho en el piso 40, frente a Diego Montenegro. Diego era un hombre de 40 y tantos, de mirada afilada y trajes hechos a medida que costaban más de lo que yo ganaría en un año limpiando pisos. Me evaluó en silencio, mientras yo me mantenía firme, sosteniéndole la mirada. «Isabela Vargas», dijo finalmente, su voz profunda y calculadora. «La asistente de Alejandro. He oído rumores. Dicen que te volvió loca, que intentaste robarle. Ahora vienes aquí, pareciendo un fantasma, a decirme que su mayor proyecto se va a caer a pedazos». «¿Por qué debería escucharte? Porque no soy su asistente, señor Montenegro», respondí, mi voz resonando clara y fuerte en la inmensa oficina. Yo era su cerebro. Cada línea, cada cálculo, cada innovación que hizo Alejandro rico y famoso en los últimos 5 años salió de mi cabeza. Él es solo una cara bonita con un título. Y el proyecto Fénix es un diseño mío incompleto. Él robó los planos antes de que yo terminara los cálculos de carga para el suelo arcilloso del terreno.
Va a colapsar. Diego se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y qué quieres de mí? ¿Trabajo? ¿Venganza? Quiero una firma, dije sin titubear. Quiero que usted financie una nueva firma de arquitectura. Yo seré la socia directora, usted será el inversor mayoritario. Usted odia a Alejandro, yo odio a Alejandro. Pero más importante aún, yo sé cómo construir los edificios del futuro, y usted tiene el capital para hacerlo realidad. Fináncieme, y en menos de 2 años, sacaremos a Alejandro del mercado. Lo dejaremos en la ruina absoluta. Hubo un silencio largo y denso. Diego miró por la ventana panorámica, contemplando la ciudad. Luego volvió su mirada hacia mí. Vio el hambre en mis ojos, la determinación férrea de alguien que ya lo ha perdido todo y no tiene miedo de matar para recuperarlo. Me gusta tu fuego, Isabela, dijo, esbozando una media sonrisa. Tienes agallas. Y si es verdad lo que dices de esos planos, esto será muy divertido. Trato hecho. Prepárate para trabajar como nunca en tu vida. El apretón de manos fue frío, firme. El pacto con el diablo estaba sellado. O, mejor dicho, 2 diablos se habían unido para destronar a un falso rey. Así comenzó el año más brutal, agotador y glorioso de mi existencia. El tiempo dejó de medirse en días y pasó a medirse en litros de café, planos aprobados y licitaciones ganadas. Diego no bromeaba, me dio los recursos, un pequeño equipo inicial y una oficina modestamente elegante, pero la presión era asfixiante. Tenía que demostrar mi valía cada maldito segundo. Las noches se fundían con los días. Al principio, Lucía se quedaba dormida en un rincón de mi oficina, dibujando en papel de calcar, mientras yo trazaba líneas frenéticamente en mi tableta digital. Comíamos comida a domicilio, fría y sin sabor, porque no había tiempo para cocinar. Mi vida se redujo a la arquitectura y a mi hija. Todo lo demás desapareció. Fue un montaje de pura resistencia. Empezamos con proyectos pequeños, la renovación de un hotel boutique, el diseño de un complejo residencial en los suburbios. Pequeñas victorias. Pero la brillantez no se puede ocultar por mucho tiempo. Cada proyecto que entregábamos era impecable, innovador, entregado a tiempo y por debajo del presupuesto. La industria, pequeña y chismosa, empezó a notar el cambio. Comenzaron a hablar de Montenegro en Vargas, la nueva firma que estaba redefiniendo el paisaje urbano. A los 6 meses, ganamos nuestra primera gran licitación, un museo de arte contemporáneo. Fue la primera vez que me enfrenté directamente a la firma de Alejandro en un concurso. Él se presentó con un diseño soso, derivado, claramente intentando copiar mi antiguo estilo, pero sin entender el alma detrás de él. Yo presenté una obra maestra de luz, cristal y acero levitante. Los jueces nos eligieron por unanimidad. Vi la cara de Alejandro palidecer desde el otro lado de la sala de conferencias. Fue solo el primer golpe. Para el mes 10, habíamos crecido exponencialmente. Contraté a los mejores talentos jóvenes, aquellos que estaban cansados de ser explotados por los viejos dinosaurios de la industria. Nos mudamos a unas oficinas de lujo en el último piso de un rascacielos que nosotros mismos habíamos rediseñado. Lucía ya no dormía en un rincón. Tenía su propia habitación en nuestro nuevo y espectacular apartamento de lujo, con vistas panorámicas de la ciudad. El frío de aquel cuchitril había sido desterrado para siempre, reemplazado por la calidez del éxito y la seda de mis nuevos trajes de diseñador. Me convertí en un monstruo de la eficiencia, implacable, perfeccionista, brillante, y con cada edificio que construíamos, la firma de Alejandro se encogía un poco más. Los clientes que antes lo adoraban, ahora me buscaban a mí, atraídos por la frescura y la verdadera genialidad que él nunca pudo replicar. Pero el verdadero clímax de esta sinfonía de venganza llegó al cumplirse exactamente 1 año desde aquella mañana helada en el apartamento. Desde el inmenso ventanal de mi despacho, con una taza de café humeante en la mano,
ahora de granos etíopes tostados a la perfección, observé la pantalla plana gigante que sintonizaba las noticias locales. Diego estaba a mi lado, sonriendo como un depredador que finalmente saborea a su presa. El titular parpadeaba en rojo. Desastre en el proyecto Fénix. Ordenan la demolición y paralización de la obra. La imagen mostraba la estructura del colosal centro comercial de Alejandro. No estaba terminado, pero el daño era catastrófico. Las inmensas columnas de soporte del ala este habían cedido. Una sección entera del techo se había desplomado, creando una nube de polvo y escombros que cubría toda la obra. Afortunadamente, había ocurrido durante la madrugada y no había víctimas mortales, pero el proyecto estaba herido de muerte. La reportera hablaba atropelladamente. Una inspección sorpresa del gobierno ha revelado fallos estructurales críticos desde los cimientos. Expertos afirman que los cálculos de carga para el tipo de suelo no fueron los adecuados. Las autoridades han revocado todos los permisos de construcción y han ordenado la congelación de los activos de la firma responsable, Arquitectura y Desarrollo W&A, liderada por el aclamado arquitecto Alejandro Villalobos. Di un sorbo a mi café. Sabía perfecto. Te lo dije, murmuré, sin apartar la vista de la pantalla. Robó los planos antes de que yo ajustara los pilotes de cimentación para el suelo inestable de esa zona. Creía que con copiar y pegar las líneas bonitas era suficiente. Diego soltó una carcajada profunda. Es un cadáver ambulante. Los bancos me están llamando en pánico. Tenían cientos de millones metidos en ese agujero. Le van a exigir el reembolso inmediato. Alejandro está arruinado, Isabela. Total y absolutamente destruido. La cámara en la televisión cambió para mostrar a Alejandro. Estaba acorralado por los periodistas frente a las puertas de la obra en ruinas. Estaba sudando, pálido, despeinado, con los ojos desorbitados por el pánico. Balbuceaba excusas incomprensibles, intentando culpar a los contratistas, a los proveedores, al clima, pero nadie le creía. El mito del genio solitario se estaba desmoronando junto con sus pilares de hormigón mal calculados. Se veía patético. El hombre que me había humillado, que me había robado mi vida, ahora era la burla de la nación. Pero la tragedia de Alejandro no terminaba ahí. Mis fuentes, los investigadores privados que Diego había contratado para mantenernos al tanto de cada movimiento de nuestro enemigo, nos trajeron el reporte completo esa misma tarde. Mientras Alejandro se enfrentaba al escrutinio público, al gobierno y a los bancos furiosos, su querida Valeria, la serpiente que se había metido en mi cama y en mi vida, estaba haciendo su propio movimiento. Ella nunca lo amó. Amaba el estatus, el dinero, el lujo. Y ahora que el barco se hundía, las ratas eran las primeras en saltar. Valeria, que tenía acceso a cuentas conjuntas y poderes legales que Alejandro le había otorgado en su ceguera de amor, no perdió el tiempo. Mientras él sudaba en televisión, ella estaba en la mansión que solía ser mía, haciendo maletas. Vació las cajas fuertes. Transfirió millones de dólares a cuentas offshore intrasables en las Islas Caimán y Suiza. Retiró todo el efectivo posible, vendió las joyas que él le había regalado a escondidas y desapareció. Dejó a Alejandro no solo enfrentando cargos por negligencia criminal y demandas multimillonarias, sino también absolutamente sin un centavo personal para pagar abogados decentes. Alejandro regresó a su enorme mansión esa noche buscando el consuelo de su amante, solo para encontrar los armarios vacíos y las cuentas en ceros. Había sido despojado de todo, de su prestigio, de su imperio, de su fortuna y de su ilusión de amor. Había caído al mismo foso de miseria al que me había arrojado un año atrás, pero él no tenía el talento ni la fuerza para volver a subir. Yo, en cambio, estaba en la cima del mundo. Apagué la televisión. Me giré hacia mi escritorio de roble macizo. Sobre él descansaba la maqueta de nuestro próximo gran proyecto, un complejo residencial ecológico que abarcaría 5 manzanas en el corazón de la ciudad. El teléfono no dejaba de sonar. Eran los antiguos clientes de Alejandro
desesperados por pasarse a nuestro lado. Lucía entró corriendo en el despacho. Llevaba un vestido nuevo y reluciente, y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Mami, mira el dibujo que hice para tu edificio nuevo», gritó, mostrándome un papel lleno de colores brillantes. La tomé en brazos, sintiendo su calor, oliendo el suave aroma a lavanda de su champú caro. La abracé fuerte, sintiendo que mi corazón, que se había vuelto de hielo aquel año, comenzaba a latir con fuerza y calidez otra vez. «Es hermoso, mi amor», le susurré al oído. «Es el diseño más bonito del mundo». Miré por la ventana hacia el horizonte vibrante de la ciudad que ahora me pertenecía. Habíamos sobrevivido a las cenizas. Habíamos ascendido como el verdadero fénix. La venganza no me había devuelto mis antiguos planos. Me había dado un imperio entero. Y apenas estábamos empezando. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin frío y sin pesadillas. Mi nombre era Isabela Vargas, y nadie, nunca más, me arrebataría lo que era mío. El aire acondicionado de la inmensa sala de juntas del piso 52 soplaba con una frialdad calculada, casi quirúrgica. Era el tipo de frío que no solo calaba en los huesos, sino que parecía congelar el tiempo mismo. Desde mi posición, sentada en la enorme silla de cuero negro de la cabecera, de espaldas a la puerta, la vista de la ciudad se extendía como un tapiz de luces parpadeantes y sombras profundas. La lluvia golpeaba los cristales blindados con una furia rítmica, un eco perfecto de la tormenta que estaba a punto de desatar dentro de estas 4 paredes. Habían pasado años, años de humillación, de lágrimas ahogadas en la oscuridad de una habitación barata, de sentir que mi vida había sido arrebatada por las 2 personas en las que más confiaba. Alejandro, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y Valeria, mi mejor amiga, la serpiente venenosa que se deslizó en mi hogar, en mi cama y finalmente en mi cuenta bancaria. Me dejaron sin nada, me empujaron al abismo, riéndose mientras yo caía, convencidos de que nunca volvería a levantarme. ¡Qué equivocados estaban! El sonido de la puerta de caoba maciza abriéndose me sacó de mis pensamientos. No me giré, aún no. Quería saborear este momento. Quería que el peso de su propia desesperación los aplastara antes de que siquiera vieran mi rostro. A mi derecha, Diego, mi socio, mi confidente, mi salvador y el arquitecto silencioso de mi renacer financiero, se mantenía de pie con la elegancia de una pantera al acecho. Llevaba un traje a medida gris carbón que gritaba poder y autoridad sin necesidad de palabras. Podía sentir su mirada clavada en la puerta, evaluando a nuestras presas. «Señorita CEO, los invitados han llegado», murmuró Diego, su voz un barítono bajo y aterciopelado, teñido con un filo de anticipación peligrosa. Escuché los pasos vacilantes sobre la costosa alfombra persa. Unos zapatos de cuero que sonaban pesados, arrastrados. Alejandro. Y luego, el repiqueteo agudo y desesperado de unos tacones de aguja, sin duda los Louboutin falsificados o de temporadas pasadas a los que Valeria se aferraba como un náufrago a una tabla de madera. «Por favor, tomen asiento», dijo Diego, su tono gélido y profesional. «El presidente del fondo de inversión los atenderá en un momento». Podía imaginar la escena. Alejandro, sudando a mares, dentro de un traje que alguna vez le quedó impecable, pero que ahora colgaba holgado sobre su figura mermada por el estrés y la inminente bancarrota, las ojeras oscuras, como moretones debajo de sus ojos. El temblor incontrolable en sus manos se enfrentaba a la prisión federal. Sus crímenes financieros, el desfalco, la evasión de impuestos, todo había salido a la luz. Su imperio de naipes se estaba derrumbando, y este misterioso fondo de inversión extranjero era su última, patética y desesperada tabla de salvación. Valeria, por su parte, intentaría proyectar esa arrogancia vacía que la caracterizaba. Me la imaginaba levantando la barbilla,
cruzando las piernas con altivez, intentando usar su encanto artificial para manipular una situación que estaba a eones de su comprensión. Gracias, gracias de verdad por recibirnos con tan poca antelación. La voz de Alejandro tembló. Sonaba como un anciano frágil, no como el arrogante tiburón de las finanzas que solía ser. El patetismo en su voz casi me dio náuseas. Casi. Exigimos hablar directamente con el dueño, interrumpió Valeria, con ese tono chillón y demandante que siempre odié. Mi prometido es Alejandro Montenegro. No estamos acostumbrados a que nos hagan esperar mirando la espalda de alguien. Es una falta de respeto. Sonreí en la oscuridad de mi anonimato. La misma Valeria de siempre, ignorante, insolente y desesperadamente ciega a su propia ruina. Diego soltó una carcajada suave, una risa seca que cortó el aire tenso como una navaja. Oh, señora. Oh, disculpe, señorita Valeria. Diego arrastró las palabras con un desprecio exquisito. Le aseguro que la persona sentada en esa silla es exactamente con quien necesitan hablar. De hecho, es la única persona en este planeta que se interpone entre su prometido y una celda de 3x3 en una prisión de máxima seguridad. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración entrecortada de Alejandro. El miedo tenía un olor y la habitación entera apestaba a él. Lentamente, muy lentamente, presioné el botón oculto en el reposabrazos. La silla giratoria, una obra maestra de ingeniería ergonómica, comenzó a dar la vuelta con un zumbido apenas perceptible. Primero, Valeria vio mis zapatos. Unos estiletos rojos de diseño exclusivo que costaban más que el auto que Alejandro se vio obligado a vender la semana pasada. Luego, mis piernas cruzadas con elegancia. El traje sastre blanco impecable, cortado a la perfección para realzar mi figura y mi nuevo estatus. Y finalmente, mi rostro. El tiempo se detuvo. Si pudiera embotellar la expresión de sus rostros en ese preciso instante, sería multimillonaria 2 veces. Los ojos de Valeria se abrieron desmesuradamente, sus pupilas dilatadas por el shock puro y sin adulterar. La mandíbula de Alejandro cayó literalmente abierta, sus labios temblando mientras intentaba articular una palabra que se negaba a salir de su garganta reseca. Todo el color drenó de sus rostros de manera simultánea, dejándolos con una palidez cadavérica, como si acabaran de ver un fantasma. Y en cierto modo, lo habían hecho. Estaban viendo al fantasma de la mujer que asesinaron metafóricamente, regresando del infierno para arrastrarlos con ella. Buenas tardes, Alejandro. Valeria. Mi voz era suave, casi un susurro, pero resonó en la gran sala de juntas con la fuerza de un trueno. Parece que han visto un fantasma, o tal vez, simplemente al karma en persona. Y Isabela, tartamudeó Alejandro, agarrándose al borde de la gran mesa de cristal, como si la sala estuviera girando. Esto es imposible. Tú no puedes ser el presidente de Apex Global Investments. Completé la frase por él, inclinando la cabeza ligeramente. Sorpresa, querido. La vida da muchas vueltas. Algunas personas caen y se rompen. Otras aprenden a volar y compran el cielo. Valeria fue la primera en reaccionar. Su shock se transformó rápidamente en rabia defensiva, su mecanismo de supervivencia habitual. Se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso adornado con un anillo de diamantes falso. Esto es un truco, una estafa, chilló, su voz rebotando en las paredes de cristal. Alejandro, vámonos de aquí. Esta perra perdedora no tiene nada. Debe haber alquilado esta oficina para asustarnos. Es todo una farsa. Solté una risa suave y melódica. No la risa histérica de la vieja Isabela, sino la risa fría y controlada de una mujer que tenía el mundo en sus manos. Diego dio un paso adelante, colocando un grueso archivo sobre la mesa con un ruido sordo que hizo saltar a Alejandro. Le sugiero que se siente, Valeria, dijo Diego. Su tono ya no era profesional, sino abiertamente amenazante. A menos que quiera que llame a seguridad y la hagan escoltar fuera del edificio por la fuerza.
Y créame, nuestros guardias no son gentiles con la basura que ensucia la alfombra. Valeria me fulminó con la mirada, respirando agitadamente, pero se dejó caer de nuevo en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura defensiva y patética. Alejandro, sin embargo, estaba roto. Podía verlo en la forma en que sus hombros se hundían, en la mirada vidriosa y perdida de sus ojos. Había comprendido la magnitud de su situación. Sabía que no era una farsa. «Isabela, por favor», suplicó Alejandro, su voz rompiéndose en un gemido que me llenó de un placer oscuro e inenarrable. «Por favor, tienes que ayudarnos. El fondo, Apex Global, compraron todas mis deudas. Los pagarés de los bancos, las hipotecas, los préstamos privados, todo. Me van a destruir, Isabela. Voy a ir a la cárcel». Me recosté en la silla, uniendo las yemas de mis dedos y observándolo con la frialdad de un científico examinando un insecto bajo un microscopio. «Ah, sí, las deudas», fingí un suspiro de aburrimiento. «Fue bastante fácil, la verdad. Tus acreedores estaban desesperados por deshacerse de tus activos tóxicos. Compramos tu ruina por centavos de dólar. Cada préstamo, cada tarjeta de crédito corporativa sobregirada, cada hipoteca en mora. Soy dueña de cada respiración que das, Alejandro. Si yo chasqueo los dedos, los federales estarán en tu puerta antes de que puedas pestañear. ¿Y tus amigos de la mafia rusa, a los que también les debes dinero? Bueno, digamos que ellos no envían abogados». Alejandro comenzó a llorar. Lágrimas reales, gruesas y patéticas, rodaron por sus mejillas. El gran hombre de negocios, el magnate que me dejó en la calle sin un peso, ahora lloraba como un niño aterrado frente a mí. «No llores, idiota», le gritó Valeria, golpeándole el brazo. «No dejes que esta gata te humille». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Mi mirada se clavó en Valeria, helando la sangre en sus venas. «Valeria, Valeria, Valeria», pronuncié su nombre como si fuera una maldición. Todavía tan arrogante, todavía creyendo que eres la reina del mundo cuando no eres más que la cortesana barata de un rey destronado. Dime, ¿dónde están tus amigas de la alta sociedad ahora? ¿Las que se rieron de mí cuando Alejandro me echó de mi propia casa? ¿Por qué no están aquí pagando tus cuentas?» Valeria apretó los dientes, su rostro rojo de ira y vergüenza. «Tú no eres nadie, Isabela. Sigues siendo la misma mosca muerta de siempre. Solo tuviste suerte. Alguien más debió darte el dinero. ¿Con quién te acostaste para llegar aquí? ¿Con tu perrito faldero?», dijo, mirando a Diego con desprecio. Diego sonrió, una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «La señorita Isabela es la mente maestra detrás de Apex Global. Su genio financiero nos hizo ganar miles de millones mientras ustedes dos estaban ocupados gastando dinero que no tenían en fiestas y yates alquilados. Usted no tiene ni la inteligencia ni la clase para entenderlo, Valeria». «Suficiente», dije, levantando una mano. «No vine aquí a intercambiar insultos de patio de colegio. Vine a terminar el trabajo». Abrí el archivo que Diego había puesto sobre la mesa. Saqué un documento legal impecable, impreso en papel grueso de alta calidad, y lo deslicé por la superficie de cristal hasta detenerse justo frente a Alejandro. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué algo que había guardado celosamente durante años. El bolígrafo de oro macizo, marca Parker de mi padre. El mismo bolígrafo con el que, años atrás, firmé engañada la cesión de mi propia empresa para entregársela a él. Alejandro se quedó paralizado. El destello del oro bajo las luces de la sala hizo que tragara saliva ruidosamente. Lo reconoció al instante. ¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, mirando el papel como si fuera una bomba a punto de estallar. «Esa, mi querido ex esposo, es tu única salida», declaré, mi voz dura como el acero. «Es un contrato de cesión total. Me transfieres los derechos absolutos de tu firma de inversiones, todas las propiedades subsidiarias, los activos restantes y, por supuesto,
la mansión en las lomas. La casa que construí y de la que me echaste como a un perro. Alejandro leyó rápidamente el documento, sus ojos saltando de línea en línea. Su rostro pasó de la palidez a un enrojecimiento febril. Esto dice que te transfiero todo por $1, exclamó, su voz aguda y quebrada. Un maldito $1. Mi firma vale millones. La casa vale decenas de millones. Tu firma no vale ni el papel higiénico de los baños de este edificio, Alejandro. Le recordé, implacable. Tus pasivos superan a tus activos en una proporción de 10-1. Estás en la quiebra técnica y moral. En cuanto a la casa, bueno, considéralo un pago atrasado por daños y perjuicios emocionales. No lo firmes, Alejandro, chilló Valeria, agarrándole el brazo. No le des el gusto. Iremos a juicio. Lucharemos. Me reí a carcajadas. Una risa profunda y liberadora. ¿Con qué dinero vas a luchar, Valeria? ¿Con qué abogados? La miré con una lástima fingida. He congelado todas y cada una de sus cuentas bancarias. Las nacionales y las de los paraísos fiscales, que Alejandro pensó que no encontraríamos. Oh, sí, también sé de las cuentas en las Islas Caimán, cariño. Ustedes no tienen ni para pagar un taxi de vuelta a su apartamento embargado. La realidad finalmente golpeó a Valeria. Soltó el brazo de Alejandro y se desplomó en su silla, llevándose las manos a la cabeza. El maquillaje comenzaba a correrse por las lágrimas de frustración que no podía contener. Tienen 2 opciones, continué, marcando cada palabra con fría precisión. Opción A. Alejandro firma ese documento. Yo asumo sus deudas, evito que los federales lo arresten por fraude masivo y me quedo con todo. A cambio, los dejo salir de este edificio caminando, libres, pero pobres, miserablemente pobres. Exactamente como me dejaron a mí. Hice una pausa, dejando que el peso de la primera opción se asentara en la habitación. Opción B. Se niegan a firmar. Ustedes salen por esa puerta, e inmediatamente llamo a mis contactos en el FBI, a la Comisión de Valores, y ¿por qué no?, a los cobradores de la mafia rusa que están perdiendo la paciencia. Alejandro pasará los próximos 30 años en una prisión federal de máxima seguridad, compartiendo celda con alguien llamado El Carnicero. ¿Y tú, Valeria? Bueno, supongo que siempre puedes volver a tu antiguo trabajo en el club nocturno, aunque a tu edad podrías tener problemas para conseguir clientes. Valeria soltó un grito de pura furia y se levantó, agarrando el pesado vaso de agua de cristal frente a ella. Con un movimiento rápido, me lo arrojó a la cabeza. Pero antes de que el vaso pudiera siquiera acercarse a mí, Diego interceptó el proyectil en el aire, con unos reflejos inhumanos. El vaso se estrelló contra la pared, rompiéndose en 1000 pedazos. En un milisegundo, Diego estaba sobre ella. Agarró a Valeria por los brazos, retorciéndolos detrás de su espalda con una fuerza que la hizo chillar de dolor, inmovilizándola por completo. Tranquila, fiera, siseó Diego en su oído. Un movimiento en falso más, y te rompo los 2 brazos antes de que puedas parpadear. Alejandro, paralizado por el miedo, miraba la escena temblando incontrolablemente. Firma el maldito papel, Alejandro, ordené, mi paciencia finalmente agotándose. Mi voz era el látigo de un verdugo. Firma ahora, o el trato se acaba. 5, 4... ¡Espera, espera!, gritó Alejandro, agarrando el bolígrafo Parker con manos sudorosas y temblorosas. ¡No, Alejandro! ¡Eres un cobarde!, gritaba Valeria mientras Diego la mantenía inmovilizada. ¡No puedes dejarnos en la calle! ¡Cállate, Valeria! ¡Cállate de una maldita vez!, le gritó Alejandro, sorprendiéndonos a todos con un arrebato de furia dirigida hacia la mujer por la que me había dejado. Todo esto es tu culpa. Tus lujos, tus caprichos interminables, tu avaricia estúpida. Me arruinaste. Valeria se quedó boquiabierta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arruinado. Con un sollozo ahogado, Alejandro bajó la cabeza y comenzó a firmar. Cada trazo de la pluma era una victoria para mí. Cada firma en cada página era un clavo más en el ataúd de su antigua vida.
El sonido del plumín rasgando el papel era la sinfonía más dulce que había escuchado en mi vida. Cuando terminó, empujó el documento hacia mí. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su mirada estaba muerta, vacía. «Está hecho», susurró, con la voz rota. «Tienes todo. ¿Estás feliz ahora, Isabela? ¿Satisfecha?» Tomé el documento, revisando cada firma meticulosamente. Todo estaba en orden. Perfecto. Inmaculado. Tomé una moneda de $1 de mi bolsillo. Una moneda que había guardado durante años. El único dólar que tenía en el bolsillo el día que me echaron. Y la deslicé por la mesa hacia él. La moneda se detuvo tintineando contra su mano inerte. «Un placer hacer negocios con usted, señor Montenegro», dije poniéndome de pie. Alicé las arrugas inexistentes de mi chaqueta blanca. «Y para responder a tu pregunta, sí, estoy inmensamente satisfecha». Señalé hacia la puerta. «Ahora, largo de mi oficina, largo de mi empresa y largo de mi ciudad. Si vuelvo a ver sus miserables caras en un radio de 100 millas de mis propiedades, la opción B entrará en vigor. Y créanme, no tendré piedad». Diego soltó a Valeria, dándole un pequeño empujón hacia la salida. Ella tropezó, cayendo de rodillas sobre la alfombra, su vestido de diseñador arrugado y manchado de lágrimas y sudor. Alejandro se levantó torpemente. No miró a Valeria. No me miró a mí. Caminó arrastrando los pies hacia la puerta, un fantasma de un hombre, despojado de todo su poder, su riqueza y su dignidad. Valeria se arrastró tras él, sollozando, recogiendo patéticamente su bolso falso. «Me las pagarás, Isabela. Te lo juro», murmuró Valeria, pero no había fuerza en su voz, solo la desesperación de un animal acorralado y vencido. «Ya me pagaste, querida», respondí con una sonrisa glacial. «Con intereses. Ahora, fuera». La puerta de caoba se cerró de golpe tras ellos, el sonido resonando como el eco de un disparo final. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Caminé hacia la inmensa ventana, observando la ciudad bajo mis pies. Las luces brillaban con una intensidad nueva. La tormenta estaba pasando. Diego se acercó a mi lado, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Seguridad informa que están siendo escoltados fuera del edificio. Los han tirado literalmente a la calle, bajo la lluvia. Alejandro ni siquiera tenía dinero para un paraguas. Valeria está gritando y maldiciendo en la acera». «Excelente», murmuré, sintiendo una profunda y absoluta paz inundar mi alma. El peso que había llevado en mi pecho durante años finalmente había desaparecido. Había comenzado desde abajo, en el fango y la humillación. Había llorado lágrimas de sangre. Había planeado en la oscuridad. Había construido un imperio desde las cenizas de mi corazón roto. No solo había recuperado lo que era mío, había tomado lo de ellos, y luego los había destruido por completo. El tablero de ajedrez había sido limpiado. La reina había hecho su movimiento final. Jaque mate. Me giré hacia la cámara, sintiendo el triunfo arder en mis venas, una sonrisa de pura victoria adornando mis labios. Y así es, mis amores, como se sirve el plato frío de la venganza. Mi tono era confidencial, cómplice, dirigiéndome directamente a millones de almas al otro lado de la pantalla. Nunca dejen que nadie les diga que están acabados. Nunca permitan que quienes los pisotearon se salgan con la suya. El karma no es una fuerza mística del universo que llega tarde y mal. El karma, mis reinas y reyes, es una perra implacable. Y hoy, el karma usa tacones rojos y se llama Isabela. Guiñé un ojo, la chispa de la victoria brillando en mi mirada. Si la traición te derriba, asegúrate de levantarte como el dueño del edificio. Suscríbanse a mi canal para más historias de poder, triunfo y la más dulce venganza. Denle like a este video si creen en el karma tanto como yo, y dejen en los comentarios qué harían ustedes con su peor enemigo si tuvieran el mundo a sus pies. Hasta la próxima, mis monarcas. Recuerden, la corona es pesada, pero la venganza
La venganza es ligera como una pluma. Punto. Nota de la autora. Esta historia continúa resonando en el corazón de todos aquellos que alguna vez sufrieron una traición. Cada detalle, cada humillación que Alejandro y Valeria sufrieron esa noche fue solo el comienzo de su verdadero infierno terrenal. Porque la pérdida del dinero es una cosa, pero la pérdida de la dignidad, la pérdida absoluta del estatus y el reconocimiento público es el verdadero castigo para los narcisistas. A partir de ese día, Alejandro intentó conseguir trabajo en pequeñas firmas de contabilidad, pero su nombre estaba manchado para siempre en la industria. Nadie quería tocarlo. Terminó trabajando en un lavado de autos en las afueras de la ciudad, limpiando el barro de los mismos autos de lujo que solía conducir. Valeria, despojada de sus tarjetas de crédito y sus bolsos de diseñador, trató de volver a los círculos sociales que antes dominaba, solo para encontrar puertas cerradas y miradas de profundo desprecio. Sus amigas la bloqueaban en redes sociales, y su caída fue documentada minuciosamente por los blogs de chismes locales. Terminó mudándose a un pequeño cuarto de alquiler en un barrio marginal, trabajando turnos dobles en un supermercado de descuento, donde el único glamour que veía era el de las revistas en la caja registradora, revistas en cuyas portadas ahora aparecía yo, Isabela, la nueva magnate de las finanzas. La moraleja de esta historia es profunda e inquebrantable. La lealtad no tiene precio, y la traición se paga con la vida misma. No permitas que tu luz se apague por la sombra de quienes no saben brillar. Convierte tu dolor en gasolina. Transforma tus lágrimas en el océano donde ahogarás a tus enemigos. Sé implacable, sé inteligente, sé fría cuando la situación lo requiera, pero nunca pierdas tu esencia. El éxito masivo es la venganza más espectacular, ruidosa y destructiva que puedes ejecutar. No necesitas levantar la mano para golpear, solo necesitas levantar tu imperio y ver cómo su propio peso, su propia mediocridad, los aplasta. Sigan brillando, sigan luchando, sigan demostrando al mundo de qué están hechos. Y nunca lo olviden. El que ríe al último no solo ríe mejor, compra el teatro entero y cierra las puertas desde afuera. Gracias por ver, suscribirse y compartir. El Karma Squad crece cada día más. Hasta el próximo episodio de Destrucción y Triunfo. Para continuar expandiendo sobre esta venganza, piensen en cada lágrima que derramaron por alguien que no los valoró. Piensen en cada noche de insomnio. Alejandro y Valeria son el epítome de aquellos que creen que pueden actuar sin consecuencias. Pero el universo a través de mis manos les demostró que hay un costo, un precio muy alto por la traición y la avaricia. La venganza no siempre es fuego y furia. A veces, la venganza es un contrato de cesión por $1. Es el chasquido de un bolígrafo. Es el silencio ensordecedor que sigue cuando el poder cambia de manos de manera irreversible. Alejandro creyó que podía enterrarme, pero no se dio cuenta de que yo era una semilla, lista para germinar, crecer y asfixiar su miserable existencia con mis raíces. Valeria creyó que robándome la vida tendría la felicidad asegurada, sin entender que todo lo construido sobre mentiras y traición está destinado a desmoronarse. Hoy es el día del juicio, y yo, Isabela, soy juez, jurado y verdugo. Nos vemos en la cima.